Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán. Nuestro invitado de hoy es un científico nacido en Cuba, donde también realizó la mayor parte de sus estudios. En 2016 viajó a Tijuana con el fin de estudiar un doctorado en ciencias químicas en el Instituto Tecnológico de esta ciudad. Después de obtener el grado, decide quedarse en Tijuana para desempeñarse como docente y continuar su labor de investigación, entre otras cosas, en lo que se conoce como terapia génica, una forma experimental de curar enfermedades por medio de la modificación de la información genética de las células. Su trabajo, realizado mayormente en Tijuana, ha sido ya parte de publicaciones científicas internacionales. Conversaremos con el doctor en ciencias químicas, Delvis Acosta. Comenzamos. Delvis, es un gusto recibirte en Zona Contexto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti y al programa por darme la oportunidad de venir a acompañarnos en el día de hoy. No todos los días tenemos la oportunidad de entrevistar a alguien que nos cuente una historia tan interesante como la tuya. Tú eres nacido en Cuba. Así es. Y pues bueno, yo creo que a lo largo de los años hemos tenido la oportunidad los mexicanos de entrar en contacto y de conocer a gente que ha salido de Cuba, que llegan y pues todos traen historias muy interesantes. Y yo creo que tú ya estás muy acostumbrado a que te hagan esa pregunta. Totalmente. ¿Cómo, cómo fue tu vida en Cuba? Sabiendo, los mexicanos tenemos muy claro que la vida en Cuba es muy diferente a la vida en el resto del planeta, podríamos decirlo, ¿no? ¿Cómo era tu vida allá? Mira, básicamente cuando estaba en Cuba, ahora como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pues no teníamos mucho acceso a internet o a noticias o a el conocer de qué hay fuera de Cuba, por lo menos en mi época, en la época del, nací en el 84, estoy hablando, estuve hasta los 30 años en Cuba, 29, 30 años. Entonces, pues digamos que éramos de cierta forma felices porque tú no conocías. Eh, Estudié, me preparé, me divertí, siempre hubo carencias de ciertas y determinadas cosas, ¿no? Pero que en aquel momento en el que yo estaba dentro de Cuba no las veía como tal porque yo no conocía el exterior. Digamos que Cuba es un país que tiene una cápsula, está encapsulado en el tiempo, tanto políticamente como socialmente como culturalmente. Entonces, una vez que tú sales de Cuba, y en mi caso cuando salí la primera vez, salí de Argentina, un contrato de trabajo, y conocí el capitalismo. Para mí fue un choque total que quedé así como que, ¿qué es esto? ¿No? Porque básicamente tú vas o en mi época, igual ahora o peor, vas a Cuba a un mercado y tú no ves nada. O sea, ves como que el stand y es del mismo producto, lleno completamente. Yo llegué a Argentina y vi que había tantas cosas y a mí los ojos se me botaban, parecía una locura que yo decía, me lo quería llevar todo. Iba al súper y yo me lo quería llevar todo porque decía, pero ¿y si se acaba? Era como un trauma que tiene el cubano a través de la historia de lo que te adoctrinaron, de lo que viviste. O sea, de todas esas vivencias vas acumulando, como digo yo, una adoctrinación, un trauma, una situación que te impacta a la hora de que tú sales y conoces otra cultura, otro país, independientemente de la preparación que puedas tener o no, o sea, si eres universitario o no. ¿Por qué? Porque llegas a otro contexto donde estás totalmente desnudo, culturalmente pues también estás desnudo, porque pues no conoces mucho de la cultura a lo mejor de un país, a lo mejor la estudiaste por arriba, pero no tienes el acceso a tu ver información de ese país, a ver películas de ese país, a conocer
a través de la historia, cómo a lo mejor ese país se ha comportado. Entonces yo llegué a un país donde, ¿conoces a fulano de tal? ¿Conoces? No, pues no, y no, no. Era como que si bajaras de la luna, digamos. Tal cual así. En pocas palabras, mientras tú estuviste en Cuba, no te hacía falta nada porque no lo conocías. Porque no lo conocía exactamente. Y entonces sales y te das cuenta de que en el resto del planeta hay un mundo de posibilidades, hay un mundo de cosas que no sabías que existían. Y obviamente, pues me imagino como sucede con cualquiera, lo ves, te gusta y dices, pues yo quiero más de esto, ¿no? Exactamente. Así es el caso. Tal cual, un ejemplo clásico que yo pongo cuando daba mis clases, se lo digo a los muchachos, es como que esfuércense. ¿Por qué? Porque yo traía la cultura del tienes que esforzarte para tener, para obtener. ¿Sí me explico? Yo se lo digo a toda la gente y no me queda nada por dentro. Dije, yo hice toda mi carrera de licenciatura, toda mi carrera de maestría en Cuba, nunca tuve un celular y nunca tuve una computadora. El acceso a internet era 1 hora al día y ciertas páginas estaban bloqueadas. O sea, tú tampoco no tenías ni acceso a ciertas páginas para poder descargar los artículos o la información que tú necesitabas. Todo era a través del libro. Te daban 3, 4 de la mañana estudiando. O sea, leyendo libros para resumir. Sin embargo, ahora aquí, o sea, aquí me refiero a todos los países capitalistas, cuando tú descubres el arsenal de información que hay, es como que googleas rápido, tal cosa, y lo tienes en un momento, así. Y bueno, conociste eso cuando fuiste a Argentina por una situación de trabajo. Y bueno, hemos sabido de muchos casos de artistas, de deportistas, de científicos cubanos que salen por una gira, por un proyecto, se supone que van de entrada por salida, es decir, que van a regresar a su país y luego aprovechan la gira, aprovechan el programa y ya no regresan. Cuando tú fuiste a Argentina, ¿tú sí regresaste a Cuba? Sí, pero ahí te va la historia. Básicamente, salgo por el contrato Argentina. Obviamente, cuando yo conocí el capitalismo, dije, no quiero saber más de comunismo. En shock total, el comunismo no era lo mío. Entonces, dije, ¿cómo hago para quedarme en Argentina? Iba a aplicar la misma de los médicos, de los abogados, de los deportistas, de quien fuese, ¿verdad? Pero en Argentina no era tan fácil quedarse porque el contrato de trabajo era de plazo determinado y tenías que regresar a tu país de origen. O sea, no te podías quedar ni siquiera ilegalmente tan fácil así. Entonces me pongo en contacto con compañeros míos de la misma generación que estaban aquí en México, o sea, obviamente pues ya teníamos acceso a internet, hacíamos videollamadas, y me dicen, oye, pero en México hay muchas oportunidades. O sea, aplica para que hagas otra maestría o un doctorado o lo que sea y te puedes venir para acá y no tienes que regresar a Cuba. Y así tal cual hice. O sea, me puse en contacto con un amigo que estaba en Querétaro, él y su esposa. Me dieron el contacto del coordinador del CIDETEC de Querétaro. Presenté un proyecto, hice unos examen. Al igual, me puso a la vez en contacto con otro compañero de la misma generación, pero que estaba aquí en Tijuana. Exactamente, hago el mismo proceso. Me aprueban aquí en Tijuana y entonces me mandan toda la documentación migratoria para Cuba, para la Embajada de México en Cuba, para que yo la recogiese, ¿no? Entonces volé de Argentina a Cuba, estuve como un mes aproximadamente de vacaciones, pero ya yo tenía seguro te vas a regresar a México. Ujú. Y entonces así fue que vine para acá, para México. Y antes de continuar, quisiera hacer mucho énfasis en algo que tú acabas de decir, que ojalá que todos los mexicanos recordáramos, y a veces tiene que venir un extranjero a decírnoslo, bueno, un extranjero que ya casi casi es mexicano. Ya me creo. eh, México tiene muchas oportunidades Totalmente. y a veces los únicos que no lo vemos somos los mexicanos. Me imagino que te habrás dado cuenta de eso, ¿no? Fíjate que fue también, como mismo tuve un choque cuando llegué a Argentina, tuve otro choque cuando llegué aquí. Claro que el choque de aquí fue esponjosito. ¿Por qué? Porque cuando tú sales de Cuba sales muy agresivo, en el sentido de que es una cultura totalmente diferente al resto de los países capitalistas. O sea, Cuba no es capitalista, es comunista y es como, digamos, el frijol blanco dentro de tantos negros, ¿sí? Cuando llegué aquí, obviamente el cubano, la cultura cubana y la argentina no tienen mucho que ver, pero la cultura cubana y la mexicana sí tienen algo que ver. O sea, somos parecidos en muchas cosas.
Llegué al TEC y yo, al TEC de aquí de Tijuana, y yo veía que la gente se compraban 4 burritos y tiraban 3. Ah, yo no lo quiero. Yo, ¿por qué lo botas? O sea, de donde yo vengo, tú lo guardas. Entonces, eso fue para mí fue un choque. O sea, ¿por qué tiran la comida? O sea, yo vi la abundancia, vi, aparte de que a mí se me hizo, por lo menos las personas que me recibieron a mí acá, eran demasiado apapachadoras, demasiado serviciales. El recibimiento que yo tuve aquí, nada tuvo que ver con el que tuve en Argentina. O sea, yo me sentí en mi casa. El día que puse un pie en el aeropuerto de Tijuana, me pasó algo muy cómico. Viene un profesor del TEC a recibirme y tenía un papel que decía Delvis, pero no lo subía hasta que no llegó un compañero mío y le dijo, ¿es él? ¿Por qué? Porque esperaba una persona de piel negra. Porque dijeron, Cuba, moreno. Uh-huh. Entonces, cuando yo salí del aeropuerto, empecé a ver y vi mucho polvo y así, y la verdad se me hizo fea. Siendo sinceramente, se me hizo fea Tijuana. A los 15 días de yo estar en Tijuana, a mí no había, bueno, hoy, actualmente no hay quien me hable de Tijuana. Ya yo me creo que soy de aquí. Al punto de que cuando voy a Cuba y alguien me dice, no, es que... No. O sea, me dice, es que tú te crees de allá. Bueno, ya yo soy de allá. Uh-huh. Así, tal cual. Bueno, y eso pasa también con mexicanos que llegan a Tijuana. Sí. Llegan y a lo mejor el primer encuentro no es el mejor, pero al cabo de unos días dicen, existe el dicho de que tomó agua de la presa. Ajá. ¿Y tú ya tomaste agua de la presa? No, mis compañeros del TEC me decían, no, no se tomó un vaso, se tomó un garrafón. O sea, tú ya te sientes tijuanense. Yo sí. Un tijuanense que nació en Cuba. Exactamente, el dicho, ¿eh? Al final de cuentas, ¿tomaste agua de la presa? El garrafón me lo tomé. El garrafón y te quedaste, te enamoraste de Tijuana y aquí te quedaste. Y al final, ¿qué sucede en estos casos, Elvis, cuando... en tu país existía la idea de que tú venías por un ratito y que luego regresabas y luego pues ya no regreso? ¿Existe algún tipo de represalia por parte del gobierno de Cuba con las personas que llegan a hacer eso? Fíjate que sí, en mi caso no, pero sí la hay. ¿Por qué te explico? Mira, generalmente no hay forma de salir de Cuba tan fácil así. Tú sales por un contrato de trabajo, o te casas, o tienes un hijo, o te vas ilegal. Hay formas contadas, ¿verdad? En mi caso, como ya yo había estado por un contrato en Argentina, pues yo obviamente reuní mi dinero para yo pagar mi viaje. Ya yo no pertenecía, yo daba clase en una universidad en Cuba, entonces ya yo no había tenido, mi salida no fue a través de una organización del Estado o del gobierno. Porque si yo llego a haber salido, o sea, Delvis, el profesor de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, sale por un contrato a Argentina y se queda, yo me tenía que pasar 8 años sin volver a regresar al país. Uh-huh. Y eso implicaba también que a mi familia pues tampoco le iban a dar visa para que saliera a ninguna parte. A lo mejor pues tenían problemas en su trabajo, en dependencia de qué tan grande quisieran hacer el show, ¿verdad? En mi caso no fue así. ¿Por qué? Porque pues yo desde Argentina tramité toda mi beca del CONACYT para poder venir a estudiar aquí a México. Me pagué todo, no dependí del gobierno para absolutamente nada. Y por eso yo puedo ir y regresar. Pero ahora sí que el 95% del cubano que sale de Cuba está expuesto a todo tipo de represalia. Incluso estando en Cuba, si a ti se te ocurre nada más comentar en tu centro de trabajo, ¿sabes qué? Es que me quieren hacer un contrato. Porque, por ejemplo, el contrato de Argentina yo lo tuve que tener en silencio hasta tanto yo tuve el pasaje listo para irme. ¿Por qué? Porque si yo en mi centro de trabajo decía, ¿sabes qué? Es que voy a tener un contrato para ir a tal país, no tiene que ser Argentina, cualquiera. Y por X o Y a mí ese contrato no se me daba, o ellos influían en que no se te diera, así te iba a ir. Te podían hasta despedir. Muchos compañeros le pasó. Conocidos. Y en tu caso, tú sí has podido, porque también me imagino que, por un lado, es una meta cumplida, ya logré salir de Cuba, ya estoy en donde quiero estar, pero pues también algo importante de ti se queda allá. Tu familia, tus raíces, todo lo que fuiste, de alguna manera también debe ser difícil cortar con eso, ¿no? Sí,
porque quieras o no, pues tú te enfrentas, ahora sí, por mucha hospitalidad y todo lo que tú quieras, tú tienes otra cultura, tú tienes otras raíces, tú hablas de una forma, tú usas unos modismos, ya tienes que empezar a cambiar todo, o sea, te tienes que empezar a encarrilar ahora sí en otro lugar donde tú no conoces, o sea, llegaste a un lugar totalmente nuevo para ti. Desde que, vuelvo y te digo, de cultura, de comidas, bueno, por cierto, una comida muy buena, me adapté rapidísimo, pero, pero me explico, son totalmente cambios que están pasando a toda hora y en todo momento. Y tienes que reaccionar a ese cambio así. Porque si no, pues, quieras o no, te pasa como yo digo personalmente la rueda de la historia por encima. Ujú. Entonces, obviamente, si extrañas, si añoras a veces una comida cubana o añoras ver al amigo aquel tuyo de la primaria, de la secundaria, que estudió contigo en la carrera. ¿Sí me explico? O sea, Tu sí, familia. esa es mi familia. Obviamente, en este caso, mi mamá tiene visa, le pude tramitar una visa a México y ella viene y me visita. Pero, pues, sí extrañas y es como dice el dicho, la vida del inmigrante no es fácil. Siempre pesa, hay algo ahí que pesa. Sí. Bueno, pues nuevamente bienvenido a Tijuana. Gracias. Y ya entrando un poco más en materia sobre lo que ha sido tu trabajo aquí en la ciudad, tú terminas tu doctorado, te dedicas un poco también a la docencia dentro del tecnológico y también a la investigación. Y como lo dije en la introducción de este programa hace un momento, tú te fuiste por un tema que dicho así coloquialmente, a nosotros los mortales nos resulta totalmente extraño e incomprensible, que es la terapia génica. Ok. En cierto momento, bueno, antes de la entrevista me mandaste algo de material que lo leía y te decía antes de entrar al programa, si esto estuviera escrito en checo, en árabe o en japonés o en español, para mí es lo mismo, porque igual no lo entiendo. Pero en pocas palabras, y eso, porque esto se me hace muy interesante, por muchos aspectos, Delvis, porque como cualquier ser humano que logra sobresalir en algo, pues yo creo que hay algo que aprender de esa persona, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante este logro que tú has tenido, pero por otro lado también esta enseñanza de cómo pues los inmigrantes también llegan a aportar cosas muy positivas. Y en tu caso, tu tesis doctoral estuvo enfocada a algo que podría tener repercusiones muy importantes en el campo de la ciencia. Platícanos un poquito de qué se trata esto, este tema de la terapia génica y por qué es tan importante este estudio que tú hiciste y que inclusive ha sido publicado en documentos internacionales. Mira, eso pues, cuando obviamente pues vine al Instituto Tecnológico de aquí de Tijuana, al cual estoy eternamente agradecido por la oportunidad también, eh, a estudiar mi doctorado en Ciencias en Química. Ahí me puse en contacto con varios doctores, entre ellos está el doctor Manuel Alatorre Meda, que él había hecho su doctorado en España, básicamente en algún tema parecido a esto de terapia génica. Él pues venía de Europa, que son los pioneros en estos temas, y me propone la idea, oye, ¿te aventarías entrarle a esto? Y le digo, sí. O sea, en Cuba tenía mucha formación ya en la parte de la biotecnología clínica y biotecnología industrial. Entonces, pues, dije, ¿sabes qué? Esto es un tema que yo siento que ahora sí, como dirían coloquialmente, la va a romper aquí en Tijuana, porque nadie se dedicaba a eso en todo el noreste de México. De hecho, hay solamente que yo tenga conocimiento un grupo en Ciudad de México que se dedica a algo parecido. Entonces era como algo totalmente nuevo. La terapia de genes básicamente nosotros la llamamos, o las personas que de diferentes lugares puntos del mundo que nos dedicamos a eso, lo llamamos la medicina del futuro. Porque si eres capaz de curar una enfermedad a nivel celular, ya la hiciste. Ya la hiciste porque básicamente todo el mundo aporta eh, o, o quiere tratar una enfermedad con un tratamiento. Nadie exactamente busca literalmente la cura. ¿Sabes qué? ¿Qué te está causando a ti esta enfermedad? ¿Qué te está causando a ti esta dolencia? Pues todo viene desde el material genético. Si yo soy capaz de a nivel celular, del núcleo de la molécula de tu célula,
cambiarte ese chip que te está generando esa enfermedad, nunca más tú la vas a tener. Y por ende, ya que sea aprobado, pues tampoco tu descendencia. Suena muy interesante y al mismo tiempo un poquito utópico, podríamos decirlo, ¿no? El que te pudieran, o sea, que ya no nada más sea un medicamento o una terapia que tenga repercusiones como lo que es la quimioterapia, por ejemplo, en el tratamiento para el cáncer, o todos los efectos secundarios que tienen la mayor parte de los medicamentos, terapias, etcétera. Eh, pero sabemos por el estudio que tú has realizado o al que tú te has sumado, que también me decías antes de entrar al programa, que en Europa son los pioneros de este tipo de... Este tipo de investigaciones o de tratamientos. ¿Sí? Bien, sí es posible llevarlo a cabo, sí es posible. Vamos, aquí según lo que yo entiendo es si tú tienes cualquier enfermedad crónico-degenerativa, por ejemplo, en lugar de darte paliativos, en lugar de controlarte la enfermedad, sí habría forma a través de esta terapia génica de irse a la raíz a través de las células para que no tengas ya la enfermedad. Es decir, no controlarla, sino eliminarla. Así es. ¿Qué falta para que esto se haga una realidad? Bueno, mira, obviamente falta mucho en el sentido de que existen tratados internacionales que no te permiten hacer el tratamiento tal cual en vivo, o sea, con el experimento con una persona. Porque pues obviamente estás hablando de modificar el material genético de una persona. Entonces obviamente tú le puedes, ahora sí, como dirían la gente, tipo las películas, darles un superpoder a alguien. En este caso no estamos hablando de un superpoder, estamos hablando de curar una enfermedad. Por eso es que yo lo llamo la medicina del futuro. ¿Qué pasa? Que hay dos tipos de tratados internacionales. En el sentido tú puedes hacer esos tipos de ensayos en células que se denominan somáticas, que son cualquier tipo de la célula que tú tienes normalmente en tu organismo, y otras en las células germinales, que son aquellas en las cuales evoluciona tu descendencia. Entonces, en esas tú no puedes, porque básicamente estás transfiriéndole a tus seguidores, pues todo el material genético que yo te estoy cargando a ti. O sea, A tu descendencia. a tu descendencia. Entonces yo estoy modificando organismos y eso pues está totalmente prohibido por tratados internacionales. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa? Que los estudios que actualmente se tienen hasta a nivel celular. Por ejemplo, en mi caso yo trabajé con células, se llaman HeLa, que son células de cáncer cervicuterino. ¿Por qué se utilizan esas células? Porque tienen una capacidad de reproducción muy rápida. Entonces tú puedes evaluar en poco tiempo si tu tratamiento va a servir o no. ¿Sí me explico? Y hasta qué punto dentro del núcleo de la célula va a llegar ese material genético que tú vas a cargar. Y en ese sentido estaríamos hablando de que este tipo de terapias, en caso de que se pudieran llegar a probar, serían muy costosas. Sí, sí, porque estamos hablando de que haz de cuenta, voy a poner un ejemplo clásico. Hay una persona que tiene distrofia muscular. La distrofia muscular está generada a lo mejor por la falta de un gen. Ese gen, digamos ese trozo de ADN, para que pues, el público en general lo pueda entender, es un pedazo de ADN, se hace en un laboratorio. Básicamente nosotros, o sea, en el grupo de nosotros lo que nos dedicamos fue a diseñar moléculas o a diseñar estructuras que son transportadoras o vehículos de ese gen. O sea, es algo que agarra el gen, lo cuida y te lo lleva adentro del núcleo de la célula. Ahí lo suelta y pues cuando esa célula se replica, pues va ese pedazo de ADN donde debiese de ir y supuestamente se te debe de quitar la enfermedad. Obviamente, todos esos procedimientos, desde sintetizar o elaborar esas moléculas, el tratamiento y el hacer ese fragmento de gen en un laboratorio es extremadamente costoso. Yo me imagino estoy seguro que en la medida de que esos tratamientos o se vayan aprobando o se vayan, ahora que sigue siendo más cotidiano o más común en los gremios investigativos o a nivel de país, pues se vaya destinando mayor presupuesto para el desarrollo de esos proyectos y se vaya economizando, o sea va abaratando el costo operativo de toda esa investigación o tratamiento, digamos.
Ahora, todo esto, insisto, suena muy bien, hasta cierto punto utópico, pero también pues, como una esperanza, ¿no? Sin embargo, pues tratando de ponerme en medio y no dejarme deslumbrar por Por, lo que acabo de escuchar, también tengo que preguntarte algo. ¿Estaríamos ante una especie de caja de Pandora que podría desatar cosas de las que podríamos perder el control? Es decir, aplicando ya lo que serían valores éticos, morales, humanos, etcétera, a través de estas modificaciones, crear, vamos a decirlo así, superhombres, supermujeres, que, vámonos, no estamos hablando de personas que pudieran volar o echar no, no, telarañas por la mano, ni nada de eso, sino simplemente seres que si empiezan a vencer todas las enfermedades, podrían incluso llegar a un punto en el que pudieran prolongar la vida más allá de lo natural. Y además existiría esa brecha de que únicamente quienes tengan dinero van a tener la posibilidad de vivir más o de no tener enfermedades. Si me explico, o sea, sí, sí, ¿sí totalmente. estaríamos ante esa posibilidad de destapar algo que de lo que después no pudiéramos tener el control? Sí, porque básicamente por esa razón es que están los tratados internacionales que no se pueden hacer la investigación, digamos, in vivo. Se hace ex vivo o in vitro. In vitro, cuando hablo de in vitro, hablo a nivel de laboratorio. Cuando hablo in vivo, pero me refiero a animales. Incluso hay en el caso de la oveja Dolly, Ujú. ¿se me explicó? Es una La oveja, clonación. la clonación. Es todo ese tipo de procedimientos son tipos de tratamiento génico. ¿Se me explico? Hay algunos centros que se llaman entomófagos y entomopatógenos, que son controladores de plaga que se hacen para los cultivos. Entonces, eso también son tipos de tratamiento génico, ya no en el centro entomófago, sino en el desarrollo que dio paso a ese animal que está codificado para que elimine o erradique determinado virus o determinada plaga. Esos son tipos de tratamiento génico que están aprobados. Pero si los organismos internacionales que regulan todo este tipo de procederes liberaran eso un poco más, si se pudiera ir de control el asunto, porque no todo el mundo a lo mejor va a tener la ética, por eso es que tiene que estar lo suficientemente regulado. Entonces vendría la pregunta, Delvis, ¿para qué estas investigaciones? Si al final de cuentas no se pueden llevar a la práctica porque existen regulaciones internacionales. Y por otro lado, si las regulaciones internacionales desaparecieran, nos pondrían en riesgo de cometer atrocidades. ¿Cuál es la utilidad de tener estas investigaciones? Es que, ahí te va, la comunidad científica está aportando por estos proyectos porque un ejemplo clásico viene siendo ahora más o menos la historia de la pandemia del COVID. Ajá. ¿Qué tanta resistencia generó el COVID a todos los medicamentos? ¿Qué tanta resistencia generó a la mayoría de las vacunas? Si el porcentaje de efectividad, si sí, si no. O sea, creó una polémica bien grande, ¿verdad? ¿Qué apunta eso? A que la mayoría de los tratamientos convencionales, en el tiempo, la mayoría de las enfermedades van a crear una resistencia. Entonces no vas a tener a lo mejor, estoy hablando, en esta investigación estamos pioneros en esto en el mundo entero, ¿sí? Pero durante, no sé, estoy hablando 40, 50 años, a lo mejor tú no vas a tener medicamentos que curen la mayoría de las enfermedades. Y vas a tener que deshacerte de esos estándares o de esos protocolos que te prohíben algo y dar un paso más allá porque no vas a tener control tampoco de las que ya tienes. O sea, tratando de entender lo que nos acabas de decir, porque es muy, muy interesante y muy importante, y sobre todo en el contexto de una pandemia que no ha terminado, en la que seguimos, seguimos estando y que nos ha dejado muchas enseñanzas. ¿Podría llegar el momento en el que los seres humanos nos enfrentáramos a la realidad de que los medicamentos que actualmente utilizamos para tratar todo tipo de enfermedades ya no fueran efectivos porque nuestro cuerpo genera resistencia a esos medicamentos, como ha sucedido mucho con los antibióticos, A eso por iba. ejemplo? De hecho,
no es que pudiera ser, es que ya ha sido, Y está está siendo pasando. y va a ser. ¿Por qué? Generalmente uno tiene una gripa en la casa, ¿sí? Entonces, si te da un poquito de fiebre o sientes que tienes un poco de infección, automáticamente te tomas el antibiótico y no dejas que el sistema inmune haga su trabajo y o sea, te vaya pasando a la enfermedad. No, automáticamente te tomas el calmante, te tomas algo que te lo cure rápido, que te lo quite. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que esa bacteria o ese virus que ya tú tienes está haciendo resistencia, o sea, lo estás adaptando a tu antibiótico. Es como si yo fuese a mutar un hongo, por ejemplo, en el laboratorio. ¿Cómo se muta la mayoría de los organismos del laboratorio? Pues yo lo voy adaptando de poquito en poco a un cambio, Ujú. hasta el punto que él lo resista. Cuando lo resiste, ya ese cambio no le hace nada. Tengo que buscar un cambio más fuerte para poderlo eliminar. Y aquí lo interesante que también lo hemos visto con la pandemia es que de verdad la pandemia ha sido un laboratorio para el género humano y no nada más en cuestiones científicas, también en cuestiones éticas, morales, espirituales, familiares, en todos los sentidos. Ha sido una sacudida impresionante la pandemia del COVID. Pero bueno, lo que hemos visto es que eh, este efecto no nada más le está pasando a quien abusa de los medicamentos, sino que tiene consecuencias para todos, como en el caso de las vacunas. ¿Por qué hay tantas mutaciones del COVID? Esas mutaciones se dan en quienes no se han vacunado, quienes se han resistido a la vacunación, es lo que la comunidad científica ha explicado. ¿Qué quiero decir con esto? Quienes abusan del antibiótico no se están haciendo daño nada más a ellos mismos, porque el virus o la bacteria se hace resistente a ese antibiótico. Entonces a una persona que nunca ha tomado antibiótico le ataca ese virus y le va a causar el mismo efecto, que no va a O haber, más. o más, porque no va a haber un antibiótico que pueda contra ese virus, Exacto. contra esa bacteria. Es decir, estamos en el mismo barco todos y quien Exacto. abusa está cometiendo, está afectando a toda la humanidad también. Exactamente, es como, ahora sí como que no se automedique. No se automedique porque a corto plazo resuelves el problema, pero en el transcurso de los años, cuando todo el mundo se está automedicando, todo el mundo está todo el mundo está contribuyendo a generar la resistencia de determinado Ujú. organismo, de determinada enfermedad, de determinado virus, de determinada bacteria. Y llega el momento en el cual ya ese medicamento no lo puede eliminar. También es el caso de que antes algo que un médico trataba con penicilina o con cualquier antibiótico, ahora lo tiene que tratar con Rosefin. ¿Por qué? Porque ya ese organismo mutó, ya ese organismo evolucionó y ese organismo no hace, la penicilina no le hace frente. Claro. Tiene que hacerle frente otro medicamento un poco más fuerte. Y por eso es que se atacó el tema del COVID a través de una vacuna que en realidad no es vacuna, que es algo totalmente fuera de lo convencional, según lo que los mortales podemos entender que es este sistema, vamos a decirlo así, o este procedimiento, porque la vacuna tradicional es inocular a las personas con el mismo virus o bacteria para que tu sistema inmune haga su parte y lo elimine de manera natural. Lo que ha pasado la vacuna del COVID, por eso digo que no es vacuna, vacuna viene de aquello que se sacaba de una vaca. Y entonces no es vacuna, es un procedimiento, según entiendo, que tiene algo que ver también con cuestiones moleculares, dime si estoy en lo correcto, se pudo sacar relativamente pronto porque ya existían estudios en donde crearon el vehículo, Los antígenos, ajá. más no lo que llevaba dentro el vehículo. Sí. Y lo que se hizo con la vacuna para el COVID fue, tomamos el vehículo, le metemos a lo que necesita ese vehículo para atacar el COVID. Básicamente, porque, bueno, hay varios sistemas, ¿no? De hecho, ahora es bien interesante que dices lo del traqueteo, o sea, de los vehículos y de los virus. Los virus también son usados como vehículos en la terapia génica. ¿Qué pasa? Que estamos sintetizando también otro tipo de moléculas porque los virus ya dieron respuesta inmune.
O sea, básicamente se agarra el virus, se le disminuye su capacidad su toxicidad, pero se mantiene su capacidad de infección. ¿Para qué? Para con ese virus pueda penetrar muchas células en el menor tiempo posible, sin embargo, carga el material genético en el menor tiempo posible. ¿Sí? ¿Qué pasa? De que los organismos, o en este caso las células in vitro que se le estaba haciendo ese proceder, pues empezaron como a presentar un estímulo de una respuesta inmune, por lo cual los virus ya tampoco se pueden usar. Y fíjate, en el corto tiempo que se va de la investigación, que ni todavía se ha probado en humanos, y ya te dio respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia se genera, pero súper rápido. Que lo estamos viendo con Que el lo COVID. estamos viendo con el COVID, entonces ahí es donde estaba haciendo la similitud. De ahí salió Delta, de ahí salió Omicron y ahí ya salieron las variantes de Omicron Y por ahí lo para allá que sabrá. exactamente, que como que parecía el cuento de nunca acabar. Exactamente. Delvis, ha sido muy interesante esta plática en todos los ángulos, desde la parte de tu salida de Cuba, lo que hemos estado abordando también, tú desde la parte científica y yo desde la parte periodística, vamos a decirlo así, tratando de cuestionar y tratando de entender. Desafortunadamente el tiempo se nos va rapidísimo, pero no quisiera que termine esta conversación y ojalá que pronto podamos platicar nuevamente con nuevas metas alcanzadas, Okay. nuevos éxitos que has tenido. Pero no quisiera terminar esta plática así como que englobándolo todo y preguntarte a ti, el ser humano, la persona, haciendo de lado, o más bien sumando todo, que eres el científico, eres el inmigrante, eres el docente. Al cabo de todo este proceso, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje hasta el día de hoy? Mi mayor aprendizaje es la esperanza. O sea, fíjate, es el trabajar duro, es la esperanza, es el no te canses, toca puertas, pica piedra, esfuérzate. ¿Por qué? Porque al final de la jornada sí puedes cosechar el fruto. Solamente tienes que ver en qué tierra lo vas a cultivar. Porque la mayoría de las personas están como, ¿sabes qué? Probé aquí, no dio, ahí se queda. No tires la toalla, básicamente en otras palabras. Búscale que le vas a encontrar. Y algo muy importante que, si me lo permites, me gustaría agregar, porque lo dijiste de una manera muy acertada. Siembra y espera frutos. Nada más que toda planta, toda semilla, lleva un proceso Exacto. para dar frutos y no es de la noche a la mañana. La inmediatez que nos han dado las nuevas tecnologías nos han hecho muy desesperados y nos han llevado a lo que tú acabas de decir ahorita, tirar la toalla, tal vez antes de tiempo, cuando a lo mejor faltaban 5 minutos para comenzar a ver los primeros frutos. Exactamente. Gracias por compartir todo esto con nosotros. No, a ustedes por invitarme al programa. Como te digo, espero que no sea la última vez y que podamos abordar otros temas. Y pues bueno, sé que estás ya a punto de conseguir la naturalización. Sí, ya mexicano, ahora sí. Felicidades adelantadas. Gracias. Y pues bueno, aquí tienes tu casa. Gracias. Y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos la invitación a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren de lo que estamos preparando para ustedes en Zona MX. Y también a que si ustedes conocen a alguna persona que tenga algo importante que compartir con nosotros, pues nos lo hagan saber a través también de nuestras redes sociales. Podría ser nuestro próximo invitado aquí en Zona Contexto. Muchas gracias y hasta la próxima.